Saludo con gusto al senador Julen Rementería, líder de la fracción del PAN en el Senado. Julen, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el auditorio por escucharnos y por vernos. Senador, ya recibieron en la Cámara de Senadores la minuta enviada por la Cámara de Diputados que contiene el plan B de López Obrador en materia electoral. Te pregunto, ¿cuáles son los tiempos para el análisis en comisiones, la llegada al Pleno, la discusión y votación de la minuta? Pues mira, sí lo recibimos ya ayer, Guillermo, lo recibimos por la noche a las 9:15, creo que está fechada la hora de llegada a la Cámara de Senadores. Y los tiempos, pues son los tiempos que le debamos de dar. Los tiempos del Senado no deben de ser los tiempos del presidente, no deben de ser los tiempos del Poder Ejecutivo, ni tampoco los tiempos de la Cámara de Diputados o de ningún partido. Debe ser los tiempos que se tome revisar una minuta, como es lo que llegó desde la Cámara de Diputados, del tamaño que tiene esta y de la envergadura y de los cambios que supone para la vida democrática de nuestro país. Esto es, ya se está citando para comisiones para el próximo lunes 12 a las 10 de la mañana, a comisiones unidas de gobernación, de estudios legislativos y con la opinión de la de justicia, 3 comisiones. Pero no hay un tiempo que establezca la ley para ello. Podemos tomarnos todavía meses como enero, febrero, marzo, que sería lo indicado por el tamaño del texto. Son más de 450 modificaciones de artículos de 6 leyes. No es un asunto menor. Los diputados, yo lo he dicho en más de una ocasión, de Morena y sus aliados que aprobaron esto, fast track en la Cámara de Diputados, pues actuaron de una manera sinvergüenza, porque no pueden revisar. Es más, ni siquiera tuvieron en sus manos el documento como para poderlo considerar. Así que hoy lo que tenemos es un documento aprobado por gentes que aprobaron sin saber exactamente qué es lo que aprobaron, es más bien sin tener ni idea de lo que aprobaron. Entonces, se va a convocar a sesiones. Yo esperaría que se pudiera atender la solicitud de un parlamento abierto, que este parlamento pueda enriquecerse esta iniciativa. Si hay cosas buenas, pues aprobarlas. Si no las hay, pues simplemente dejarlas de lado. Desde luego el PAN, en lo que llevamos revisado hasta este momento, que apenas es muy leve, Guillermo, hemos encontrado una gran cantidad de cosas que representan pues una amenaza para el INE y una amenaza para la democracia de México, y eso no lo debemos de permitir. El PAN, como está, como lo que hemos visto, estaría votando en contra sin ninguna duda. Y le hemos pedido a los senadores de Morena que responsablemente la revisen. Si a pesar de revisarla quieren votar en el sentido que lo quieran hacer, pues adelante, pero que por lo menos tengan la decencia, el decoro, el acto responsable frente a sus electores de revisar lo que van a votar. Tienes razón, senador Julen Rementería. Es un documento que ronda las 300 páginas, lo cual refiere la dificultad para revisarlo. Pero además, debo decir, lo comentaba hace un rato, hubo perversidad política, porque Morena aceptó hacer cambios que le exigieron sus aliados en el Partido Verde y en el Partido del Trabajo a cambio de dar su voto a favor en aquello que afectaba sus intereses. Es una vergüenza, para decirlo sinceramente, un sabotaje democrático, como lo ha llamado Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE. El Senado supone ser la Cámara de la experiencia, de la sabiduría, aquella que reúne a los políticos más ecuánimes, más experimentados. Esperaríamos que asumiera el Senado esa responsabilidad, Julen. ¿Será? No puedo estar más de acuerdo contigo, Guillermo. La verdad es que sí, tiene que haber cautela, tiene que haber mesura en la revisión para saber si lo que se propuso conviene. Ni a ellos mismos puede llegar a convenirles. Ahí están las reacciones del PT y del Verde, porque lo que se estaba proponiendo desde el gobierno no les beneficiaba. Y seguramente hay otras cosas que ni siquiera advirtieron que tampoco les beneficia. Y a los que hoy están en Morena, probablemente en el futuro tampoco les sirva y les pueda llegar hasta estorbar. Y qué triste que haya sido tú parte de un proyecto que al final está pues empobreciendo la democracia de nuestro país, de aquí justamente en nuestro México. Lo que hoy tenemos es realmente un documento que lo que contiene en el fondo son propuestas para tomar el control de las elecciones para el próximo 23, bueno, o para el próximo 24, más bien, que es cuando ya realmente aplicaría a plenitud en la elección federal.
Y francamente, pues me parece que eso no lo debemos de permitir. Ni siquiera de manera responsable los legisladores de Morena y sus partidos aliados debieran de permitirlo en un acto de auténtica responsabilidad y que no actúen como sinvergüenzas por la parte de atrás, en fast track, porque qué casualidad que el día que se rechaza la propuesta del presidente en la reforma constitucional en materia electoral, ese mismo día llega y ese mismo día se aprueba un tamaño de iniciativa como la que hoy estamos ya revisando, ya hecho minuta por los diputados, enviada a la Cámara de Senadores. Pareciera que lo que quieren es agarrar desprevenidos a todos, ocupar las vacaciones de diciembre para alejarnos del tema y en todo caso, pues tener la posibilidad de ya tener, pues, digamos que resuelto, legislativamente hablando, un documento que pone a la democracia de nuestro país en manos del gobierno, retrocediendo décadas, lo que ya no debe de volver a pasar en México. Conforme a lo que dices, senador Julen Rementería, la pregunta clave es, bueno, ¿qué esperas que suceda en los próximos días? Es correcto, la verdad es que pueden hacerlo de manera precipitada porque tienen los votos, solo necesitan la mitad más uno, y eso para desgracia de México lo tienen esos votos suficientes para hacerlo así. Objetivamente, ¿qué es lo que creo que suceda? Me preguntas. Pues yo creo que se actúan como parece, como se sospecha, como lo han insinuado algunos, pues estaríamos ante una amenaza real de ver aprobado esto la próxima semana. Que a pesar de no conocerlo, a pesar de ni siquiera leerlo, a pesar de algunos seguramente ni lo habrán visto, ni siquiera de lejos el documento, pues lo estén aprobando con su mayoría mecánica que tienen, porque hay senadores de Morena que han advertido ya que esto se tiene que resolver el día 15 a más tardar. Y la pregunta es, ¿quién les dijo que tiene que resolverse el día 15? Eso es mentira. Se puede tomar el Senado el tiempo suficiente para analizarlo con cautela, con responsabilidad, y entonces proceder a la votación y que la suerte de la votación pues sea la que digan a las mayorías, pero ya informados por lo menos. Es lo mínimo que se merece el pueblo de México. Bueno, y te pregunto, a lo mejor puede parecer ingenuo, pero ¿se animará Morena en el Senado a hacer las modificaciones que no se atrevieron a hacer los diputados morenistas, ayudados por el Verde y el PT? Pues yo lo veo muy difícil por los tiempos que corren, porque hay una clara intención de sacarlo, como lo decía yo hace un momento, ahora para el día 15, sin tener que hacerlo, por cierto, pues insisto, pero lo quieren hacer. Y si se hacen modificaciones como responsablemente habría que hacerla después de una revisión exhaustiva, primero, pues tendríamos que hacer esa revisión exhaustiva. Segundo, hacer las modificaciones. Entonces el tiempo ya no permitiría para hacerlo antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, que es el próximo viernes, no, sí, no, el próximo jueves 15 de diciembre. Entonces no estaríamos en condiciones de ya que den el tiempo de cumplir con el capricho que ha sido ordenado a los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. De manera que, Guillermo, yo te diría, pareciera ser que no importando las cosas lo quieren sacar sí o sí, aunque hay una versión por ahí en redes que veo que el propio coordinador de diputados, de la mayoría de Morena, ya en diputados, dice que hay un error que vino en la minuta y que se tiene que corregir porque es inconstitucional. Si esto es así, se tendría que corregir, desde luego, en el Senado, se tendría que enviar a diputados y a diputados simplemente ratificaría con los cambios que le hayamos alcanzado a hacer en el Senado. Ahí se podría aprovechar para hacer cambios que pudieran beneficiar, pero siento que no va a caminar por ahí. Objetivamente, tal como lo preguntaste, yo creo que la respuesta es que lo quieren hacer usando su aplanadora, valiéndoles gorro lo que piensen los mexicanos, lo que piensen los partidos políticos. Es increíble que una reforma electoral venga del gobierno, pero que además se imponga de manera autoritaria, sin escuchar a la oposición, sin escuchar a las fuerzas políticas del país. ¿Qué riesgos adviertes si la minuta es aprobada en los términos en que fue enviada por la Cámara de Diputados? Ya estamos ante la inminencia de elecciones. Pues mira, de entrada desaparecen algunos órganos ejecutores de, pues justo las decisiones del Instituto Nacional Electoral. En otras palabras, prácticamente destruyen la organización. Vuelven temporal las estructuras que se tienen ya hoy fijas para poderle dar mantenimiento año con año, pues a toda la política pública en materia electoral que se tiene que hacer. Esto es, destruyen el servicio pues, civil ahí de carrera, digamos, electoral, y entonces, bueno, pues vuelven toda esta temporalidad, yo creo que ahí van a quitar simplemente a los que tienen
pues la experiencia para poner a sus incondicionales, más allá de la capacidad, como han dicho. Aquí lo que quieren es lealtad y el 90% y capacidad apenas muy poquito. Entonces, esto es un riesgo también. Otro riesgo es prácticamente se desaparece el PREP, Guillermo. Este instrumento que nos permitía, digamos, que atemperar los ánimos en las horas en donde no se conoce el resultado oficial y pues va avanzando el tiempo y bueno, aumentando de repente los nervios de pues, los distintos competidores en las campañas electorales a lo largo y ancho del país. Otra cosa que tienes que, por ejemplo, ya no vas a poder desde el tribunal o desde el INE, pues ya no hay manera de recibir quejas. Esta parte se suspenden ya para quien se porte mal, ya no hay a dónde quejarse, no se establece bien a qué ventanilla habría que acudir. Y algo que, bueno, le hemos llamado como la joya de la corona, no importa lo que hagas como candidato, no importa lo que hagas como partido, ya no hay quien te sancione o quien te pueda cancelar una candidatura. Entre otras muchas cosas que se observan, bueno, pues hay que destacar estas y otras más, en donde lo que se hace es simplemente con el argumento, engañando a la población, de que se va a reducir el costo de la democracia, que por supuesto todo el mundo quisiéramos eso, que se pueda reducir. Sí, hay que reducirla, pero no a costa de perder la garantía de elecciones limpias, de elecciones objetivas, de elecciones comandadas por los ciudadanos. Y con el que también de que van a votar los migrantes, que me parece muy bien, pues entonces con argumentos que son populares, que son bien vistos por la gente, están tratando de impulsar en la población para obtener su aprobación en la gente y entonces impulsar una reforma que en el fondo lo que subyace es una clara intención de debilitar al INE, de debilitar la democracia y tomar control de las elecciones, del resultado de las elecciones en los próximos comicios a partir del año 24. Si las cosas son como las describes, senador Julen Rementería, ¿qué escenario te imaginas en la elección presidencial de 2024? Pues un escenario de posibles conflictos, porque no habría la posibilidad o la garantía de acudir a presentar las quejas, de cancelar candidaturas que se deberían de cancelar. Por cierto, otro riesgo ahí es que modifican lo que es esto de digamos, la publicidad o la propaganda gubernamental. Entonces, pues van a permitir que las famosas corcholatas del presidente pues hagan lo que les dé la gana y no va a haber nadie, con el que es publicidad gubernamental, no va a haber nadie que los pueda restringir y esto, por supuesto, es una seria desventaja para la oposición y una clara ventaja mañosa para pues, los candidatos que vienen del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo, Guillermo, que hoy estamos ante una amenaza muy grave, muy seria. La gente, en lo general, y aprovechando las fiestas y todo que se avecinan y ya el tiempo casi de Navidades en el que estamos, pues piensa que con el rechazo que se dio en la Cámara de Diputados a la iniciativa que proponía reforma constitucional para afectar al INE y a la democracia, ya se salvó el asunto, ya se extinguió el peligro. Y eso está muy alejado de la realidad, porque lo que hoy se presentó, lo que se aprobó ahora en diputados y que quieren que aprobemos fast track también en el Senado, es tan grave casi como lo que se pretendía ya. Aquella frase que movió tanto a la gente el 13 de noviembre del INE no se toca, pues hoy están tocando el INE y lo están tocando con un casi tiro de gracia, por lo que está pasando, porque lo están estrangulando en su operación, en sus determinaciones, en su capacidad de actuar también frente a irregularidades de cualquier candidato y de cualquier partido. Pues ya veremos qué ocurre, qué deciden en el Senado de la República la próxima semana. Senador Julen Rementería, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa. Al contrario, Guillermo, muchas gracias a ti, como siempre, por la oportunidad. Si no tenemos oportunidad de vernos en el resto del año, pues te deseo que la pases muy bien tú y todo el equipo ahí de tu programa y, por supuesto, a todo el auditorio. Muy buenas noches y muchas gracias de nuevo. Igualmente, felices fiestas. Muchas gracias. Enseguida, 42 años.